Amigos, la verdad no se podía dejar de pasar esta oportunidad de analizar las palabras de Rafael Nadal y no por el simple hecho de quién dijo qué, de la polémica o de lo que pueda responder uno u otro, sino que las palabras de Rafa en esta oportunidad sobre Novak Djokovic nos dan la oportunidad de analizar el juego de Nole y de ver si es que realmente un jugador puede ser considerado perfecto o al menos imbatible. Básicamente lo que dijo Nadal fue que Novak Djokovic era el jugador perfecto y que no tenía puntos débiles. Al final de la entrevista o promediando la entrevista también le dedicó unas palabras muy similares a Roger Federer, pero por el orden de las respuestas me da la impresión de que lo de Roger era más una cuestión de compromiso y que él estaba enfocado a hablar de Nole y de sus características tan difíciles de descifrar. Bueno, ¿cuál es mi opinión, mi manera de ver esto? ¿Nole es un jugador perfecto? Yo creo que por definición eso es imposible. Si Nole fuese un jugador perfecto, no tendría derrotas, hubiese arrasado con el Grand Slam no solo esta temporada, sino varias de las anteriores, y no habría ninguna posibilidad de poder derrotarlo. Está claro que ese no es el caso. Quizás Novak Djokovic en los últimos años haya sido lo más parecido que el tenis puede ofrecer en cuanto a un tenista invencible. Lo más parecido, pero tenista invencible no existe. Ahora, ¿Djokovic es un jugador perfecto que no tiene puntos débiles? Yo creo que Djokovic sigue teniendo puntos más flojos que otros, pero no se trata de tener o no puntos débiles, sino de que sean explotables o no. Y es muy difícil explotar los puntos débiles de Djokovic, lo que lo convierte en un jugador muy parecido a ser un jugador invencible. Creo que eso es muy interesante y creo que nos puede servir también para descifrar lo que sean las características de un rival y tratar de encontrarle la vuelta. Porque ¿cuáles son los puntos débiles de Novak Djokovic? Seguramente que pueden estar en la transición desde el fondo a la red. Seguramente que la primera volea de Djokovic no es la de Stefan Edberg, Patrick Rafter o Pete Sampras, ni hablar John McEnroe. Pero no es una volea pésima. Es una volea que uno puede llegar a explotar en el caso de tener un passing shot muy efectivo. Pero ahora, ¿cómo podemos plantear un punto, un partido para tratar de explotar eso consistentemente? ¿Jugando una pelota baja al revés? Al mejor golpe de Djokovic, uno de los mejores golpes de todos los tiempos, quizás solo comparable con Andre Agassi, quizás lo podemos poner a David Nalbandian como un revés a dos manos al nivel de Novak Djokovic o parecido. Es muy arriesgado. Subirlo a la red, obligarlo a ir a la red, es muy difícil, porque Djokovic no tendrá la mejor volea del mundo, pero no tiene una volea decididamente mala y sobre todo en los últimos años ha evolucionado mucho. Entonces ya su punto débil es simplemente un punto débil en comparación a sus puntos fuertes, lo que hace aún más difícil explotar esa debilidad. Ahora, ¿cuál era la debilidad hace algunos años? El saque no era para nada bueno. Cuando recién arrancaba la década de 2010, venía de una experiencia con Todd Martin que le había cambiado la mecánica del saque y realmente en 2009 podíamos decir que Djokovic tenía un saque deficitario. En 2010 lo mejoró y a partir de 2011 la evolución fue bastante constante y en los últimos años lo tenemos con una muy buena cantidad de aces y sin demasiados errores. Los errores suelen venir cuando la cosa está demasiado mal y el colapso psicológico más que todo empieza a acarrear para abajo el resto de los golpes y el resto de las características del juego de Djokovic. Ahora, hace algunos años, no tantos, hablábamos del drop shot, que no solo solía ser no del todo bueno en cuanto a lo técnico, sino que el momento de las decisiones bajo presión solía ser decididamente malo. Y esto lo vimos en algunos partidos y sobre todo en las giras de polvo de ladrillo, en partidos, repito, sobre todo ante Rafael Nadal, cuando la presión y la dificultad del partido empezaban a obligar a Nole a tomar ese golpe como un recurso no en los mejores momentos. Lo veíamos tirar drop shots en cualquier lugar de la cancha en los peores momentos posibles. ¿Es el caso en el año 2020-21? Yo creo que no. Yo creo que el drop shot se está convirtiendo en un arma para Novak Djokovic. Lo ha mejorado técnicamente y lo está utilizando cada vez mejor en los mejores momentos para él y los peores momentos para el rival. Entonces, ¿qué nos queda como punto débil de Novak Djokovic? Nos puede quedar el smash. Creo que todavía al día de hoy el smash, el overhead de Djokovic no es un 10, no es un 9, pelea por un 8. Es un aprobado.
no es un smash de un número uno del mundo, si es que un número uno del mundo tiene la obligación o tuviese la obligación de tener todos dieces. No ha sido el caso en la historia, no ha sido el caso. Pero ¿cómo uno puede explotar un smash que no sea perfecto? Llevándolo a la red y haciéndolo pegar smashes. No debe haber estrategia más difícil o más arriesgada que tratar de buscar errores en el smash de un rival. Porque normalmente eso nos va a provocar un punto perdido. Es muy difícil. Seguramente que en el fragor de la lucha, de alguna manera, podemos llegar a encontrar algún error. Lo hemos visto perder algún Roland Garros en la red, con algún smash errado, con alguna volea mal decidida en algún mal momento. Pero explotar un smash deficitario o una primera volea que no es 10 puntos es demasiado difícil de hacer. Y sobre todo, es muy arriesgado. Nos puede salir horriblemente mal. Así que, ¿qué nos queda? Es muy difícil plantear el partido de revés a revés en el caso de los diestros contra Djokovic. No es un gran negocio. Ni siquiera Wawrinka, teniendo uno de los mejores reveses a una mano de todos los tiempos, ha planteado un juego tan lineal de alguna manera con golpes cruzados de revés a revés. Era más que todo sacar del centro de la cancha o realmente tenerlo en el centro de la cancha, pero muy atrás a Djokovic, para después abrir los ángulos o definir por las paralelas en los espacios vacíos. El planteo de revés a revés no es un gran negocio para nadie contra Djokovic. Y ni siquiera el planteo de derecha a revés por parte de Nadal contra Djokovic es una garantía de éxito. Seguramente que en polo de ladrillo uno tiene que apostar aún por Nadal en cuanto al tú a tú o el fuego contra fuego. Pero quizás solo el polo de ladrillo. Hay que hacer otro tipo de variantes y simplemente jugar mejor que Djokovic. Simplemente tratar de sacarlo de su lugar de confort, tratar de que no esté de lado a lado, porque cuando también se pone en el plan defensivo es muy difícil de quebrar. Lo hemos visto ganar Grand Slams en los últimos años, poniéndose en modo limpia parabrisas y trayendo todas las pelotas. No lo pudo hacer en la final del Abierto de los Estados Unidos porque tuvimos a un Medvedev muy prendido y sobre todo tuvimos a un Djokovic bastante desconectado. Por lo tanto, y en resumen, ¿son correctas las palabras de Nadal diciendo que es un jugador que no tiene puntos débiles? Yo creo que es un jugador que tiene puntos débiles, pero al ser sus puntos débiles en golpes y en situaciones que son tan difíciles de explotar, lo convierte en un jugador muy difícil de batir y lo más cercano que hemos visto en los últimos años a un jugador invencible. Así que básicamente esa es mi visión, sin entrar en un golpe por golpe demasiado largo y aburrido, porque la derecha de Djokovic creo que está entre las buenas del circuito, seguramente que no la mejor, pero es una derecha que puede abrir ángulos y que también puede ir por su buena cuota de tiros ganadores. Básicamente es esa mi visión. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si es correcto decir que es el jugador perfecto, si es correcto decir que Roger es el jugador perfecto o si es que alguien puede llevarse ese título de alguna manera. Así que ya saben, si les gustó no olviden de darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.